A pesar de todo lo que ha pasado en el equipo Red Bull relacionado a la parte política, al despido de Christian Horner, al futuro de Max Verstappen, a la reestructuración, a la llegada de Lauren Mikis, hay que hablar del campeonato, porque se sigue disputando la temporada 2025 de Fórmula 1 y el RB21 sigue siendo un coche bastante complicado, un toro salvaje para no solo el segundo piloto, sino para su piloto líder. Y qué tantas dudas hay de su futuro, que es Max Verstappen. Así que, de cara a lo que se viene en Spa y Hungría, va a haber novedades para el RB21, ya que lo ha confirmado Helmut Marko de que van a traer nuevas cosas para tratar de achicar la brecha con el equipo justamente McLaren. Y sobre todo también pensando en esa cláusula de Verstappen, que yo creo que ya este momento pasa a un segundo plano, porque como lo dijo Horner cuando todavía era director del equipo Red Bull, la cláusula de rendimiento está, pero al fin y al cabo si te querés ir de un equipo te vas a ir, lo que dijo Horner, así que poco creo que hay que hablar de eso cuando sabemos que además el equipo Mercedes ya se ha informado por parte de la cúpula directiva de que está dispuesto a pagar la cláusula de casi 100 millones de libras que se habla de la salida de Max Verstappen. Hablando de Red Bull, la vida sigue para el equipo que hasta el miércoles 9 de julio tenía un director no solo de equipo, sino dueño prácticamente de todo el equipo Red Bull, como lo era Christian Horner, y que tras el 9 de julio está empezando un proceso de reestructuración que probablemente lleve más tiempo del que queda disponible, sobre todo ¿no? para el piloto neerlandés. Va a ser un cambio yo creo profundo y eso es lo que tanto ha puesto en jaque la continuidad de Max Verstappen. Y hablando de justamente continuidad, hay que hablar como dijimos de lo que se viene, ya que tenemos a Bélgica y Hungría que va a ser el último doblete previo al parón de verano y que las vueltas de las vacaciones puede ser realmente algo completamente diferente en Red Bull, en lo que da las sensaciones como la última bala que van a tener con estas novedades. El equipo de Milton Keynes es totalmente consciente de que será muy difícil o imposible alcanzar a McLaren y quién sabe si Ferrari y Mercedes, que también han puesto una buena batalla, no al título entre ellos, sobre todo teniendo en cuenta contra Red Bull, no contra McLaren. Pero el asesor de Red Bull quiere dar un poquito más de margen antes de descartar definitivamente las opciones de título de Max Verstappen. Por eso no han tirado la toalla de cara a los 2 fines de semana que quedan antes de que llegue, como dijimos, el parón de verano. Y ellos esperan que eso les dé un impulso además no solo al RB21 sino a la llegada de Lauren Mikis a los mandos del equipo de Milton Keynes. Así que en cuanto a todo esto vamos a hablar de Helmut Marko, de lo que dijo el asesor de Red Bull sobre lo que se viene para Spa-Hungría. Tendremos piezas nuevas en el coche, paramos fines de semana y esperamos que tenga un efecto positivo. Pronto tendremos por delante un fin de semana de GP en formato sprint en Bélgica y luego el GP de Hungría. El circuito de Spa-Francorchamps debería adaptarse mejor a nuestro coche, especialmente en las condiciones meteorológicas, normalmente muy cambiantes. Somos optimistas al respecto. Hungría debería ser un poco más complicado para nosotros debido al trazado de la pista y las temperaturas normalmente altas. Ahí están las palabras de Helmut Marko hablando de las piezas nuevas que van a llegar, de tratar de tener un buen envión para cerrar esta primera parte de la temporada en un fin de semana en el que va a ser sprint de Bélgica, que nos ponemos a preguntar, ¿es lo ideal para el equipo Red Bull llevar piezas a un sprint teniendo en cuenta lo complicado que inician los fines de semana? No, pero tampoco que tengan mucho margen. Por lo que están dando a entender, va a ser una actualización en dos partes, ¿no? Unas piezas en Bélgica y completarla en Hungría antes del parón de verano. Lo que digo, para mí es prácticamente la última bala del equipo Red Bull con este RB21. En un circuito que siempre fue muy fuerte el equipo Red Bull como lo era el circuito de Bélgica. Era un circuito en el que llegaban y aplastaban a todos. Bueno, ya se complicaron de años anteriores, sobre todo en el 2024. La temporada anterior fue un tanto compleja para un Verstappen que así todo logró limitar los daños. Pero veremos ya lo que se espera para este fin de semana. Un circuito que no tiende a tener temperaturas tan altas. Pero veremos, en Hungría sí se esperan temperaturas más altas que en el circuito de Spa, donde como dijimos va a haber un fin de semana al sprint y va a haber más puntos en juegos de lo normal. Hablando del futuro de Red Bull y de todo lo que se está hablando con lo que pueda pasar con el equipo, pero ¿qué va a suceder con el proyecto de motores que se quedó sin su padre? Porque sabemos que Christian Horner fue el padre de Red Bull Powertrains, fue quien inclinó a todo lo que es Red Bull a hacer los nuevos motores, a ser su propio motorista para la nueva era de la Fórmula 1, tras todo lo que pasó con Honda en su momento. Algunos analistas han señalado que esto de
Horner, la cesión de Lauren Mikis. Va a llevar un periodo de reconstrucción, pero que puede durar varias temporadas y sobre todo, como dijimos, hay dudas no solo de lo que va a pasar con el equipo, sino también de qué va a pasar con ese motor propio con la ayuda de Ford y los resultados de cara a las próximas temporadas. Son las dudas que ya sabemos. Tiene Max Verstappen y todo el equipo que rodea al piloto neerlandés sobre 2026. De nada sirve tener el mejor conjunto de chasis y aerodinámica si no hay motor. Si no, preguntale a Adrian Newey qué le pasó durante la temporada 2014, 15, 16, que tenían, bueno, 15 no tanto porque no fue un buen coche, pero 14 y 16 era un muy buen coche el Red Bull y no tenía motor. 2019 era un muy buen coche y no tenía el motor para empujarlo. Hasta que en 2020 pudieron tener un motor que estaba dentro de todo acercándose al Mercedes, varios fallos mecánicos en una temporada que fue realmente compleja hasta que llegó el 2021 y ahí con unos retoques en la aerodinámica también le ayudaron al equipo Red Bull a poder lograr el título, pero fue un proceso. Hay quien teme, me parece con justificación, que pueda suceder algo similar con los motores de Red Bull, que pueda sufrir consecuencias de un inicio complejo en una era en la que ya hay bastante dudas por el reglamento de motores y que no es solo Red Bull quien tiene dudas. Se ha hablado de motoristas como Audi, se ha hablado, ¿no?, de lo que puede llegar a pasar con Honda, hasta de Ferrari, de que por ahí no pueden estar a la altura de lo que de momento se dice que puede ser el mejor motor, que es Mercedes. Y es algo que realmente está en la cabeza del piloto neerlandés. Sabemos que el negocio con Ford es netamente algo comercial, que prácticamente el que va a hacer los motores va a ser Red Bull en su propia fábrica y que Ford va a dar un apoyo con la parte de técnica solo de la parte eléctrica, pero que realmente lo que hay detrás de Red Bull Powertrain Ford es que Ford fue quien financió el proyecto para que Red Bull pueda tener esa fábrica para hacer sus motores, ellos crearlos y bueno, después la parte de la información, ¿no?, del desarrollo la puede aplicar Ford en su empresa, pero no es que esté tan involucrado como realmente se quiere hacer creer. Es prácticamente quien lo financió Ford y bueno, lleva el nombre de Ford en los motores, pero prácticamente van a ser de Red Bull. En todo esto realmente se suman las palabras que dijo Horner un par de semanas antes de dejar el equipo Red Bull, cuando dijo: es lógico que tengamos más problemas. Ferrari lleva toda la vida haciendo motores, Mercedes tiene gran experiencia, el valor de Honda lo conocemos, necesitamos algo de tiempo. Y ya el padre de la criatura te decía que necesitaban tiempo. Repito, las dudas sobre tener esto en este momento y para Max son dobles, ¿no? No sirve de nada, ya lo dijo Adrian Newey, de que va a ser una Fórmula 1 de motores por lo menos los primeros 2 o 3 años, que la diferencia de motor que pueda tener un equipo a principio de la era puede llevar hasta 2 años, o mínimo 2 años, dijo Adrian Newey, y hasta más, recortar esa diferencia si no estás a la altura. Más teniendo en cuenta que, recordemos, a partir de la próxima temporada va a haber límite de desarrollo no solo en las partes aerodinámicas, en el desarrollo de los coches, como se está dando ahora con el túnel viento y CFD, sino que va a haber límite de desarrollo también en las horas de los bancos de pruebas y con los motores va a ser un handicap similar. Así que eso puede ser realmente complejo. Si no arrancas con un buen motor, puede ser muy difícil recortar la diferencia y es algo de lo que, como dijimos, se está hablando de la preocupación que hay del proyecto y de que realmente le pueda jugar muy, muy en contra a partir de la próxima temporada a Red Bull y que realmente pueda ser un proyecto fallido. Veremos ya cómo arranca, porque sabemos que esto a Red Bull siempre fue prácticamente algo que se le metió en la cabeza a Horner y que lo quiso hacer para ser su propio motorista, pero que rédito económico poco iba a tener Red Bull porque no tiene coche de calle, y por eso fue donde surgió la asociación con Ford para financiar todo el proyecto y hacerlo viable por ese lado. Hablando de Helmut Marko, se supo en las últimas horas de que Helmut Marko fue clave en el despido de Christian Horner. A medida que avanzan los días va saliendo más información sobre lo que pasó con Christian Horner y después de que, recordemos, se confirmara el miércoles pasado la decisión de Red Bull de liberar inmediatamente a Horner, el asesor principal Helmut Marko emitió un comunicado en el cual le agradeció a quien fue su jefe de equipo durante más de 20 años, con quien trabajó con mucho éxito, escribió entre comillas Marko. Pero unos días después sigue saliendo información y tras la sorprendente salida del CEO del equipo, el diario alemán Bild ha destapado que Helmut Marko tuvo un rol fundamental y clave para la salida del jefe de la escudería. Según reportan, el asesor austríaco estuvo en una reunión con el director deportivo de la marca, Oliver Minchleff, y los dueños, Charles Jovidia y Mark Matesic,
un día antes de anunciar el despido del británico. Recordemos que Jovitia ya no tiene más el 51%, vendió 2% de las acciones por $1.000 millones. Y ahí es donde Oliver Minchliff y todo el grupo austríaco ha tomado más poder sobre los Jovidia, que eran los que bancaban a Christian Horner, que igual con todo lo que pasó en el último año, perdió ese respaldo Horner y creo que fue lo que lo dejó vulnerable al otro lado del equipo. Recordemos que había dos lugares, dos bandos, el bando austríaco, el bando de Horner con los Jovidia, no lo que es el tailandés, pero ya han perdido poder también dentro de lo que es Red Bull. Han perdido ese 2% de la marca. Y entonces ahí es donde, bueno, como lo estamos diciendo, Marco, que estaba junto con Minchliff, con Matesic, con todo eso que estaban del lado que querían desprenderse de Horner, lo han hecho posible. Un día después de esta reunión que dijimos, hubo otra reunión en la que Marco estuvo junto con Minchliff y Horner para el cese del que había sido el CEO por 20 años de Red Bull Racing, en el cual prácticamente se terminó confirmando todo. Y así es como Helmut Marko es el único pilar que queda de quienes iniciaron allá por 2005 prácticamente el equipo. Así que veremos qué es lo que pasa con el futuro. Probablemente Marco esté hasta que Verstappen esté en Red Bull, donde Max Verstappen no siga dentro del equipo. Probablemente Marco, no sé si seguirá con él, yo no lo creo, pero no va a seguir dentro de Red Bull. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.